Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Joca's Kitchen. Pues hoy vamos a hacer algo delicioso. Es mi favorito, el pollo guisado dominicano. Miren, este platillo en República Dominicana se sirve en millones de hogares porque además de delicioso, es muy fácil de preparar, pero también es muy asequible la carne de pollo. Entonces, hoy lo vamos a hacer bien tradicional y vamos a utilizar, como siempre, ingredientes frescos. Vamos a dorarlo bien rico. Mire, yo tengo mi carderito aquí, el famoso carderito dominicano, y es que le da muy buen color. Claro, usted también puede utilizar sus cacerolas o sartenes que tengan, pero este carderito le da mucho color, que es lo importante para nosotros. La salsa no le da color al pollo. Le voy a enseñar cómo dorarlo bien y al final, claro, vamos a hacer una salsa, pero para la guarnición, como siempre decimos. Bueno, prepárense, vamos a comenzar. Si ya llegaron hasta aquí, es porque les está gustando, ¿verdad? Espero que se suscriban. Continuamos. Mis amigos, de este pollo guisado solo quedaron los huesos. Delicioso. Bueno, como siempre le tengo un tips o una recomendación. Lo mínimo que deberían dejar sazonando el pollo para que tenga sabor 5 horas. Yo normalmente lo que hago es que lo dejo desde la noche anterior. Ustedes van a ver la diferencia, el sabor, la consistencia. Y como siempre traten de que le quede bien jugoso. Bueno, la receta completa va a estar como siempre en la descripción del video abajo. Compartan, suscríbanse, denle like y aquí nos vemos otra vez en Joca's Kitchen.